Uno. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hoy día mi grupo, el número 4, va a exponer sobre el análisis plástico, los amortiguadores y disipadores. Los estudiantes conformados vienen a ser González Carvajal Anthony, Loyola Julca Samir, Rubio González Daniel, Torrejón Zabaleta José, y mi persona Vilche del Águila Leoncio del curso Análisis Estructural 1 y docente Marcos Serna Vázquez. Hipótesis básicas. En cuanto al material elastoplástico perfecto, tenemos algunos conceptos, en donde el primero es: el material es perfectamente elástico hasta alcanzar la tensión de fluencia, que vendría a ser la deformación F. A partir de la deformación, fluencia y hasta alcanzar la rotura, el material viene a ser perfectamente plástico. Se supone el mismo valor de la deformación de fluencia a tracción y a compresión. Y si en la zona de deformaciones plásticas se descarga el material, el proceso sigue una línea paralela a la carga elástica, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Para el análisis elastoplástico se le tiene tres conceptos, el cual el primero viene a ser: el grado de indeterminación de la estructura se reduce en una unidad cada vez que un elemento de la misma entra en fluencia. La redistribución de esfuerzos internos, las magnitudes relativas cambian drásticamente cuando se inicia la fluencia en un elemento. Y el último, la sencillez en la determinación de la carga de colapso, esto debido a que requiere únicamente la aplicación de condiciones de equilibrio. Para el momento plástico resistente, o conocido como MP, continuamos con el momento plástico. Se le considera la pieza que se encuentra sometida a flexión y a una distancia, en este caso y el eje neutro de la sección tiene un ancho, que sería 6, donde la fuerza que actúa en el área vendría a ser la derivada con respecto al ancho, cual la deformación vendría a ser igual a el ancho, la derivada del ancho, por la deformación influencia. Y como el esfuerzo normal n vendría a ser igual a 0, se lo considera que n es igual a la integral de a hasta menos b de la deformación de fluencia por el ancho con su derivada. Esto vendría a ser igual a 0. Resolviendo nos tendría que dar igual que la integral de a hacia 0 del ancho vendría a ser igual a la integral de 0 hacia menos b del ancho. Continuamos donde la sección por arriba del eje neutro es igual a la sección por debajo de dicho eje. Por lo tanto, este divide a la sección en dos partes de áreas iguales, y no es necesario baricéntrico salvo en secciones simétricas respecto al eje neutro por el equilibrio de momentos. Donde tenemos la ecuación del momento plástico resistente, al final nos llegaría a dar que la deformación de influencia por el módulo resistente plástico, el cual esto también depende de la geometría de la sección, que será entonces el módulo resistente plástico vendría a ser igual al momento plástico resistente sobre la deformación de fluencia. Esto vendría a ser igual al módulo resistente elástico estudiado, donde el módulo elástico vendría a ser el módulo resistente elástico sobre la deformación de fluencia, donde MF vendría a ser el valor de momento que hace entrar en fluencia la fibra más alejada. Continuando, tenemos lo que vienen a ser las zonas de plastificación, en donde tenemos la rótula plástica. Para hablar de la zona de plastificación, se considera, bueno, la siguiente imagen que tenemos ahí. Consideremos una viga simplemente apoyada con una carga P en el centro, que produce un momento P, ¿no? Como se indica en el caso B. De ahí tenemos que el momento P viene a ser igual a la carga por la longitud entre 4. En el caso C se muestra una vista de la viga donde el tramo ABC se sombrea la parte plastificada, donde tenemos que el momento, lo que viene a ser de lo que viene a ser de fluencia, tendría que ser menor al momento del momento que viene a ser en la carga plena. Que está más que todo en estado electroplástico, excepto en la sección B, que se encuentra totalmente plastificada. Siguiente. Bueno, luego tenemos lo que vienen a ser las zonas tensionales sucesivos para secciones simétricas,
Sea una sección simétrica respecto al eje Y y Z sometidas a fricción pura con un momento flector que aumenta paulatinamente desde cero. Eh, en esta fase, toda la sección se comporta elásticamente, por lo tanto, la distribución de tensiones es neta. Al continuar aumentando lo que viene a ser el momento en lo que viene a ser el eje Z, llega un momento en el que la tensión en las fibras extremas alcanza el valor de la tensión de fluencia, ¿no? Como se puede mostrar observar en las imágenes, ¿no? Ahí tenemos lo que viene a ser la deformación y la tensión. Luego, continuamos con lo que viene a ser las zonas eh, el momento flector correspondiente a ese instante se denomina momento de fluencia, ¿no? Como se puede, MF, ¿no? Y se puede observar a partir de la ecuación de Navier, igualando la tensión máxima de fluencia. Ahí como podemos observar, ahí tenemos las dos ecuaciones. Luego, más que todo hay que enfocarnos en la última ecuación. Por ejemplo, para la sección rectangular que se observa en la imagen, se tendría que el momento flector vendría a ser a la deformación de fluencia por lo que viene a ser la carga con respecto al viene a ser el eje Z, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando tenemos las tensiones iniciales residuales, en este caso una barra debido a diversas causas, como el proceso de laminado en perfiles, contracciones por fraude en hormigón armado o el proceso de armado, entre otros, estará sometida a tensiones iniciales que no dependen del estado de cargas exteriores, ¿no? Como se observan en lo que vienen a ser las imágenes, los dos tipos de gráficos. A dicho estado en equilibrio para n igual a cero o el m igual a cero, tanto también el q igual a cero, lo denominamos estado de autotensión, ¿no? En el cual las tensiones iniciales realmente existen. Estas tensiones realmente influyen en las tensiones de régimen elástico, pero en general no se consideran por distintas causas, entre las cuales es importante el hecho de que dichas tensiones iniciales no influyen en la carga de rotura, ya que en el diagrama de rotura de la sección es el mismo, ¿no? Produciéndose una distribución de las tensiones en el proceso de una fluencia del material. Sí. Ya, ahora hablando sobre los teoremas fundamentales, pues los métodos de cálculo en sistemas sometidos a fricción consisten en encontrar diagramas de solicitaciones que cumplan las siguientes condiciones básicas. La primera, cumplir con las condiciones de equilibrio. Segunda, que por la formación de articulaciones plásticas, convertir la estructura en un mecanismo que vendría a ser inestable. Y por último, no violar la condición de plasticidad, que nos indica que debe cumplir que el momento actuante, el momento que va a actuar sobre la estructura no debe exceder, debe ser menor o igual que el momento plástico resistente. Bueno, entonces, como primer teorema fundamental tenemos el teorema del límite superior, que nos dice que una carga P, calculado basándose en un mecanismo de rotura, supuesto, será mayor o al menos igual a la verdadera carga límite P sub P, que vendría a ser la carga plástica. Entonces, tenemos un ejemplo de viga eh, donde se supone articulaciones plásticas en A y C. Entonces, se ve en la ecuación de que las cargas actuantes a través de la condición de equilibrio pues van a ser iguales. Despejando estas cargas, obtenemos que la carga actuante sería igual a 18 veces el momento plástico sobre la longitud al cuadrado, y esa tiene que ser mayor a la carga plástica. Entonces, como este caso viola la condición de plasticidad en la que el momento es menor o igual que el momento plástico resistente, ya que el momento en B en el tramo será de la carga actuante por la longitud al cuadrado sobre 8 menos el momento plástico resistente. Entonces, en conclusión, el momento plástico resistente vendría a ser 1.25 veces mayor
a lo que vendría a ser el momento plástico resistente actual. Siguiente. Entonces, el teorema del límite inferior nos habla de una carga P sub V colocada basándose en un diagrama de solicitaciones interna en equilibrio, de manera que se cumpla que el momento actuante sea menor o igual al momento plástico resistente. Será menor o a lo sumo igual a la verdadera carga del límite plástico. Como se ve en el diagrama, se ve una carga actuante, una carga distribuida, P sub P. Entonces, nosotros al analizarla, pues obtenemos que la carga P sub V es igual a 12 veces el momento plástico sobre el longitud al cuadrado, que a su vez es menor que la carga P sub P. Entonces, no alcanza a producir la tercera rótula plástica que produciría el mecanismo. Entonces, solo si eligiéramos el verdadero diagrama, tendríamos la carga límite P sub V, que vendría a ser igual a la carga plástica. Continuando con la expresión sobre las consideraciones especiales, es conocido el hecho de que los elementos estructurales no cumplen por diversas causas con las ecuaciones lineales en que se basa la teoría de la electricidad. También es cierto que la experiencia y los ensayos nos indican que este puede utilizarse con aproximación dentro de ciertos rangos de cargas. Fuera de dichos límites y para cargas cercanas al colapso de estructura, los estados de solicitación de los elementos que la componen obedecen a las leyes distintas que entran dentro del campo de la plasticidad o de la elastoplasticidad. Siguiente. Para, eh, las consideraciones especiales que hemos tomado para este tema vendría a ser el colapso parcial. Se da en el caso que por rotura de un elemento débil no se llega al mecanismo de colapso total, produciendo una rotura de un sector a la estructura, quedando los otros sectores resistentes a la carga externas. A fin de ejemplificar, tomemos el caso de una viga continua y comparemos en forma cualitativa un colapso parcial con un colapso total, como podemos apreciar en la siguiente imagen. En las deformaciones. En general, la aplicación del análisis límite genera un mejor aprovechamiento del material, dando como resultado menores secciones que diseñadas por métodos elásticos, por lo cual deben tener en cuenta en forma especial la deformabilidad de las estructuras al disminuir la rigidez. El estudio de las deformaciones se puede calcular en el estado de rotura, ya que hasta ese instante conocemos el diagrama de solicitaciones del sistema de isostáticos. Siguiente. Influencias del esfuerzo normal en el elemento plástico. Además de otros efectos del esfuerzo normal, N tiene a reducir el momento plástico que resiste la sección, hecho que puede tener importancia en columnas de planta baja, en pórticos de varios pisos. A efectos de visualización, el problema, indicamos en la figura los siguientes diagramas de flexocompresión en tres casos. En el caso A es el campo elástico, caso B campo elástico plástico y en el caso C es campo plástico. Como si la siguiente figura, si con MP y MF deformaciones del momento flectores dando n igual a 0, entre M y N, que dependerá del tipo de sección y colectivación dentro de la figura, como podemos apreciar con la siguiente fórmula, con el K de nuestro coeficiente, de forma que MP sobre MF podemos hacerlo válido para los perfiles de acero. Siguiente. Influencia del esfuerzo de corte en el elemento plástico. Aquí el diagrama de interacción Q y M dependerá del tipo de perfil, del tipo del teorema de ruptura que apliquemos, diagramas que pueden ser testeados por resultados experimentales. La forma típica de la figura proviene de consideración de que las alas tienen predominancia de la resistencia M y el alma a los Q. Pandeo e inestabilidad del elemento. La estructura puede colapsarse parcial o total antes de convertirse en un mecanismo para la presión de sucesivas rupturas plásticas si producen fenómenos en inestabilidad. Para eso podemos apreciar los siguientes efectos. A. Pandeo de todas las estructuras. B. Pandeo individual de uno o varios elementos. C. Alabeo elástico local de una o más chapas que componen el elemento. Siguiente.
La rotura frágil. Como el método se basa en la capacidad de rotación, es impredecible que dicha capacidad esté asegurada para permitir una correcta redistribución plástica de las tensiones. Esto no es fácil de conseguir. Necesitamos materiales frágiles como tipo vidrio, hierro fundido, etc. Para las cargas repetidas, hemos supuesto que el colapso se produce por efecto de cargas crecientes, que van plastificando distintas secciones hasta producir un mecanismo. Existe casos de cargas repetidas que sin llegar a un valor de la carga límite, por un proceso de repeticiones producen sucesos, incrementos de la deformación tal que se produce el colapso. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los aisladores. Los aisladores van a consistir en lo que es desacoplar la subestructura, en los cuales se van a usar ciertos dispositivos, los cuales son llamados aisladores, que se van a ubicar estratégicamente en partes de la estructura, lo cual va a proveer a la estructura de suficiente flexibilidad para diferenciar la mayor cantidad posible del periodo natural. Entre sus características tenemos que van a prever lo que es el desempeño bajo para todas las cargas de servicio, sean verticales y horizontales, lo cual va a ser efectiva para la estructura convencional. Va a proveer la flexibilidad horizontal suficiente para alcanzar el periodo natural de la estructura aislada y va a tener la capacidad de la estructura de retornar a su estado original sin desplazamientos residuales. Entre los tipos de aisladores tenemos los siguientes, que son los aisladores de alto amortiguamiento, los cuales están compuestos por materiales elastoméricos con características elásticas, en donde se van a utilizar refuerzos de acero. Entre ellas se va a ubicar el elastómetro y de esta manera se va a lograr la flexibilidad y mayor amortiguación. Entre los aisladores de plomo, su estructura va a ser similar a los de alto amortiguamiento, ya que se compone por capas de elastomérico y platinas de acero de refuerzo. Además que estas van a contar, por supuesto, con un núcleo de plomo, por los cuales ahí está el nombre. Y tenemos por último los apoyos elastoméricos de caucho natural, los cuales van a ser fabricados completamente de caucho y no van a ofrecer pues un alto nivel de amortiguamiento, pero sí van a contar con gran flexibilidad y la fuerza suficiente para mantener la restauración de estructura estable. Ahora tenemos los que son los disipadores. Los disipadores de energía son los dispositivos de protección sísmica, los cuales son desarrollados para mejorar el comportamiento de los edificios ante un terremoto, por lo cual esto va a otorgar mayor seguridad a sus ocupantes dentro del inmueble o de la estructura. Y estos van a funcionar de la mejor manera, sobre todo para edificios altos, como pues ya se sabe que en edificios altos, pues los sismos o terremotos se sienten más. Y ellos, pues su función o ocupación va a ser minimizar los efectos de los sismos como tales, además también de los vientos o huracanes. Esta tecnología va a reducir las deformaciones y las fuerzas que el sismo impone en la estructura. Entre la familia de los aisladores sísmicos, pues los más utilizados son pues los disipadores de energía que funcionan bajo el siguiente principio. Uno va a ser la energía de sismo, lo cual es captada por disipadores que la acumulen en forma de calor y luego la va a liberar gradualmente al ambiente. Y tenemos los aisladores que se ubican entre la estructura, los cuales sus funciones van a ser formando una especie de filtro, lo cual va a impedir las ondas del terremoto para que pasen del suelo al edificio. Muchas gracias.